Bueno, vamos a tratar de definir lo que son los vectores desde un punto de vista geométrico. Para ello vamos a empezar dibujando una línea recta infinita. La que aparece en pantalla trata de ejemplificar una. Ahora, vamos a escoger dos puntos dentro de esta línea. Un primer punto, como el que apareció en pantalla, y un segundo punto. Luego vamos a cortar esta línea recta por esos dos puntos, obteniendo así un segmento de línea recta. Los vectores, a diferencia de los escalares, que son números reales, tienen magnitud y dirección. La magnitud la podemos asociar geométricamente a la longitud del segmento de línea, mientras que para la dirección debemos colocar una flecha en uno de los extremos del segmento, indicando así que el vector apunta hacia algún punto. Esto permite definir también dos puntos dentro del vector. Este punto en el cual va la flecha lo vamos a llamar la cabeza del vector, y el punto contrario, el punto del otro extremo, lo vamos a llamar la cola del vector. No necesitamos un sistema coordenado para definir geométricamente un vector. Sin embargo, colocar un sistema nos va a permitir realizar operaciones entre vectores de forma particular, así como también definir la dirección del vector de otra manera. Los sistemas coordenados utilizan uno o varios números para definir puntos en el espacio. Eso es más bien un tema de cálculo, y el que vamos a utilizar en este caso va a ser el sistema cartesiano en 2D. Tratando de explicar este sistema de forma sencilla, decimos que es un par de líneas rectas infinitas perpendiculares entre sí, como las que están apareciendo en pantalla. A estas rectas las conocemos como ejes cartesianos, el eje Y y el eje X. Y pues vemos que si son las que aparecieron en pantalla, son perpendiculares, tienen 90 grados entre sí. Entonces, ahora para definir la dirección del vector, vamos a colocar en la cola del vector otras dos líneas rectas perpendiculares entre sí y paralelas a los ejes cartesianos, como las que están apareciendo en color verde. Entonces la dirección del vector la vamos a definir con el ángulo que se forma entre el vector y la línea recta paralela al eje X, en este caso el ángulo θ que apareció en pantalla. Ahora entonces podemos definir el vector simplemente como un segmento de línea dirigido. Otra cosa importante es que al escribir el vector debemos diferenciarlo de los escalares. Entonces, por ejemplo, a este vector lo llamamos el vector A. Tenemos que colocarle un distintivo para que sea diferente a los escalares de los cuales también estemos hablando o escribiendo. El más común es colocar una flecha encima de la letra. Entonces, por ejemplo, este sería el vector A y le colocamos la flecha encima. Pero pues hay otras convenciones. Por ejemplo, también he visto que en algunos libros colocan la letra en negrita o en cursiva. Colocar la flecha no es una obligación, es más bien diferenciar el vector de los escalares. Entonces por eso pues no importa si es una flecha encima de la letra o si es en negrita o si es en cursiva, lo importante es que se diferencie de los escalares. Siguiendo, vamos a ver otra cosa importante, que es cuando tenemos dos vectores con igual magnitud, igual dirección, como los que van a aparecer en pantalla, que es el vector B y el vector C. Cuando esto ocurre, cuando son iguales de largos y tienen la misma dirección, vamos a decir que los vectores son iguales. En este caso, el vector B es igual al vector C. Geométricamente, pues ya lo dije, asociamos la magnitud a la longitud del vector y necesitamos diferenciar la magnitud del vector como tal cuando estamos escribiendo. Entonces, para esto, lo que se usa comúnmente es encerrar el vector en medio de barras verticales. También, pues en algunos libros simplemente se deja la letra sin la flecha arriba. Eso también indicaría la magnitud del vector. Otra definición importante es la de vector unitario, el cual es un vector cuya magnitud es igual a 1.
Más adelante veremos algunos vectores unitarios particulares. Bueno, vamos aquí a hacer algunos ejemplos de cómo graficar los vectores, dada su magnitud y su dirección. Entonces, antes que nada, pues tenemos aquí el plano de dos dimensiones y dibujamos un par de líneas infinitas, lo que va a ser el eje Y y el eje X, dos líneas que se cortan formando un ángulo de 90 grados entre sí. Entonces, bueno, a esta línea vamos a llamarla eje y a esta vamos a llamarla eje X. Aquí hay que hacer una distinción que es la siguiente. Este punto de aquí, donde se cortan las dos líneas, define los semiejes. Entonces, esta línea de aquí de la derecha lo llamamos el semieje X positivo y esta de aquí de la izquierda, semieje X negativo. También lo llamamos eje X positivo, eje Y positivo y eje Y negativo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tratar de dibujar este primer vector A. Entonces, bueno, antes que nada tenemos que elegir dónde vamos a poner el vector. El vector lo podemos poner en donde queramos, a menos que nos indiquen dónde empieza, ¿no? Como no nos indican, lo podemos poner donde queramos. Entonces, bueno, vamos a escoger cualquier punto por acá, puede ser. Por acá, entonces, primero voy a poner un par de ejes que son paralelos, tanto al eje Y, este de aquí, y este de aquí paralelo al eje X. Y ahí ya me dispongo a dibujar el vector. ¿Ok? Bueno, entonces podría ser 5 unidades a 45 grados. 5 unidades a 45 grados. Entonces, a partir del semieje X positivo tengo que medir los 45 grados, ¿no? Entonces me arranco de acá y miro en dónde quedan los 45 grados. Bueno, aquí la cuadrícula me ayuda bastante. Y vamos a ponerlo por acá. Bueno, cada cuadro mide una unidad, digamos. Entonces vamos a tomar acá nuestra regla para medir las 5 unidades, ¿dónde quedan? Eh, bueno, quedan aquí, ¿no? Entonces ahí tengo mi segmento de recta que mide 5 unidades. Viene por acá. Y ahí dibujo la cabeza del vector, ¿no? Ahí está. Ok, entonces este ángulo de acá es el que vale 45 grados y ya tenemos entonces nuestro vector A. Bueno, vamos con el vector B. Este vector de aquí. Entonces tiene magnitud 3 y dirección 270 grados. Entonces, bueno, escogemos algún punto en el cual lo vamos a dibujar. Puede ser por acá este. Dibujamos un par de semiejes. Y el vector tiene que formar 270 grados con el eje X positivo. A ver, sería por aquí. Sería 90, 180, 270, ¿no? Por aquí. Y 3 unidades por acá. ¿Ok? Bueno, a dibujar la cabeza al vector. Entonces, el ángulo es 270 y se mide con respecto al eje X positivo, así, ¿no? 270 grados. Entonces, bueno, este mira hacia allá, el vector A, y el vector B mira hacia abajo. Entonces, este sería el vector B. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más. El ejemplo 3. Entonces, este de aquí, ¿no? Nos dicen que C tiene magnitud 2 y dirección 0 grados. Bueno, ¿cómo dibujamos eso? Entonces, de nuevo,
Vamos a trabajar con el mismo par de ejes, ¿no? Vamos a suponer que X se extiende por acá y vamos a dibujar, ese es 0 grados, vamos a llevarla sobre la línea acá. Bueno, entonces dibujamos este par de ejes. Entonces nos dice, tiene magnitud 2 y dirección 0 grados, ¿no? Entonces arrancamos acá y medimos 0 grados. ¿Cuánto es 0 grados? Entonces este es 0, 90, 180. 0 es este de acá, ¿no? Observen, este es 0. 0 y 2 unidades. Bueno, ahí más o menos quedó la cabeza del vector. Y este sería el vector C. ¿Okay? Bueno, y finalmente dibujemos el vector D. Nos dice lo siguiente. Magnitud de 3 unidades y dirección de 45 grados. Perdón, de 450 grados. Entonces, dibujémoslo por aquí. Por acá, entonces dibujamos estos ejes aquí en el punto donde vamos a dibujar el vector. Y 450 grados, ¿qué significa? Entonces tenemos acá el vector, 0 grados, 90, 180, 270, 370, perdón, 360, 360 y 90, 450, ¿no? Entonces queda por acá. 3 unidades. Subimos por acá. Por acá. Ok, ahí está la cabeza del vector. Vamos a dibujarlo acá. Ese sería el vector D. Observen que 450 también significa 90 grados. Vamos a comenzar con el álgebra de vectores. Primero, la multiplicación de un vector por un escalar. Si tenemos un vector A, como el que aparece en pantalla, y lo multiplicamos por un escalar B, vamos a obtener un nuevo vector C. De esta manera, el vector C es igual al escalar B por el vector A. Dependiendo de cómo es el escalar B, vamos a obtener vectores distintos. Si el escalar B es mayor que 0, es decir, es positivo, obtendremos un vector C paralelo al vector A, cuya magnitud será B veces la magnitud del vector A. Si por el contrario el escalar B es menor que 0, o sea, es negativo, el vector C será antiparalelo al vector A y su magnitud será el valor absoluto del escalar B veces la magnitud del vector A. Entonces, tomando como ejemplo este vector A que tenemos acá, ¿sí? Y tomando por ejemplo el escalar B igual a 1, entonces vamos a obtener un vector C que será igual de largo a A y orientado en la misma dirección, o sea, C será igual a 1 por A, luego el vector C será igual a A. Tomando por ejemplo otro vector, digamos el vector este que voy a dibujar, llamémoslo el vector B, y escogiendo escalar D igual a 2, obtendríamos entonces un vector que sería el doble de largo que el vector P y en la misma dirección. Entonces este vector C va a ser igual a 2 veces el vector B. Ahora, si escogemos el mismo vector B, este que tenemos acá, y escogemos otro escalar, digamos E igual a menos 0.5, y vamos a encontrar el vector C igual a menos 0.5b, lo que encontraríamos sería un vector orientado en la dirección totalmente contraria a B y la mitad de largo, este que tendríamos acá, ¿sí? Entonces al multiplicar por un escalar negativo se invierte la dirección del vector y dependiendo, pues por ejemplo en este caso la 0.5, entonces es la mitad de largo el vector original. Otra cosa también importante que podemos ver es que un vector unitario lo podemos ver como un vector multiplicado por un escalar. Entonces, un escalar que resulta siendo 1 sobre la magnitud del vector, digamos de esta manera. Entonces, en este caso, el vector unitario A es igual al vector A multiplicado por
este escalar 1 sobre la magnitud del vector A. Es decir, un vector unitario es el vector dividido por su magnitud. Y también siempre podemos escribir los vectores como la magnitud del vector por el vector unitario orientado en la dirección de ese vector. Entonces aquí en este caso el vector A es igual a la magnitud de A por el vector unitario A. Bueno, vamos a hacer este ejemplo que tiene que ver con la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces dice lo siguiente. Sea A un vector de magnitud 5 unidades, dice acá, y dirección 45 grados. Entonces nos preguntan, nos dicen, construya el vector C, ¿no?, que es el producto entre B y A, donde B es un escalar, B es un número. Y nos preguntan por la magnitud y la dirección de C. Entonces, bueno, para empezar, hacemos nuestros ejes coordenados. Eje Y y eje X. Entonces, este lo bautizamos Y, este lo bautizamos X. Y construyamos gráficamente el vector A. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Vamos por acá. Bueno, es de 5 unidades y tiene una dirección de 45 grados. Bueno, los 45 grados van por aquí. Bueno, creo que más o menos quedan las 5 unidades por acá, ¿no? Cada cuadrícula mide una unidad. Entonces 5 queda más o menos por aquí. Vamos a medir con la regla. Nuestros 5 centímetros. A ver si son 5 más o menos. Sí, ¿no? Ok, tenemos por acá. Y acá tenemos nuestro vector A. Nuestro vector A. Dirección 45 grados. Bueno, ¿qué sucede con el vector C? El vector C es igual al escalar B por A, donde B es igual a 2, es decir, esto es igual a 2 por A. Observemos que B aquí es mayor que 0, entonces C estará en la misma dirección de A. Y la magnitud de C, vámonos por aquí, será igual a 2 veces la magnitud de A. Por lo tanto, la magnitud de C va a ser 10. Entonces vamos a dibujarlo aquí mismo. Bueno, ahí no nos cabe, vamos a dibujarlo acá más abajo. Podemos escoger cualquier sitio para dibujar C. A verlo por acá. Bueno, vamos a medir 10 con la regla.
Bueno, más o menos por aquí. Y este sería nuestro vector C, formando también un ángulo con el eje X positivo de 45 grados. Bueno, ahora hagamos un ejercicio muy parecido, casi idéntico, pero en este caso vamos a asumir que el escalar es negativo. Entonces dice así, sea A un vector de magnitud 5 unidades, de nuevo, y dirección 45 grados. Aquí hace falta el 45 grados. Construya el vector C igual a B por A, donde B es igual a menos 2. Calcule la magnitud y dirección de C. Entonces, nuevamente, dibujemos un par de ejes coordenados por acá. Este sería el eje Y. Y este de aquí sería el eje X. Entonces, escojamos un punto de partida para A. Digamos que por acá. Por acá. Hagámoslo con líneas rectas. Y el vector A parte de aquí, 45 grados, creo que más o menos por acá, ¿no? Es el vector A. Ahora, ¿qué pasa con el vector C? El vector C es un vector que es el producto de B por el vector A, es decir, igual a menos 2 por A. Bueno, ¿qué pasa con, primero, la magnitud de C? La magnitud de C va a ser igual a la magnitud de B, que es un escalar, el valor absoluto de B, por la magnitud de A. En este caso, entonces tendremos 2 multiplicado por 5 igual a 10. Ahora, ¿qué sucede con la dirección de C? Debido a que el escalar por el cual estamos multiplicando el vector es negativo, en este caso B, entonces el vector C, a pesar de que queda sobre la misma línea de A, tiene dirección contraria a A. Entonces vamos a dibujar el vector. Sería un vector, vamos a dibujarlo, la cola de ese vector en el mismo origen de A. Que sería un vector que va en el sentido contrario a A. Se dice que es antiparalelo, ¿no? Vamos a medir acá los 10. Tenemos 10 acá, más o menos. Bueno, falta un poco, ¿no? Por aquí, ¿no?
más o menos por acá. Y tenemos nuestro vector C. Bueno, recordemos aquí que A forma 45 grados con el eje X positivo y la pregunta ahora es ¿cuál es el ángulo que formará el vector C con ese mismo eje? Pues el vector C con ese eje va a formar 180 por acá, ¿no? Y observen aquí que este ángulo de acá es exactamente este mismo ángulo. Entonces tenemos 180 más 45 que hay acá. Entonces el resultado queda 180 grados más 45 grados, da 225 grados. Entonces, si llamamos a la dirección de C, teta sub C, se nos da 225 grados. Acá resumiendo un poco, entonces la dirección de C, en el caso de que el escalar sea negativo, como en este caso que B es igual a menos 2, la dirección de C queda la dirección de A más 180 grados. Bueno, finalmente consideremos este problema de acá. Entonces sea un vector A un vector de magnitud 5 unidades, el mismo que hemos estado trabajando, dirección 45 grados, y nos dicen construye el vector C igual a B por A, es decir, C es el producto del escalar B por A, donde B tiene este valor especial acá, 1 sobre la magnitud de A. Entonces se calcule la magnitud y la dirección de C. Este problema es acerca de la construcción de vectores unitarios. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que C es igual a B por A. De aquí, que C sea igual a B, que nos están diciendo que es B, 1 sobre la magnitud de A. Sería 1 sobre la magnitud de A por A. ¿Okay? Bueno, hablemos de la magnitud de C. ¿A qué es igual la magnitud de C? Entonces, este escalar 1 sobre la magnitud de A es igual a 1 sobre 5. Entonces, C queda 1 sobre 5 por A. De tal manera que la magnitud de C sea 1 sobre 5 por la magnitud de A. Y esto nos da 1 sobre 5 por la magnitud de A, que es ¿cuánto? 5, es decir, igual a 1. Esto quiere decir que cuando yo tengo un vector C definido como 1 sobre la magnitud de otro vector por ese otro vector, entonces aquí la magnitud de C es igual a 1. La dirección pues es la misma, ¿no? Sería un vector unitario en la dirección del vector anterior, ¿no? Entonces cuando uno saca vectores unitarios, uno suele hacer esta notación. Le pone un gorrito así, indicando que este vector es un vector unitario en la dirección de A. Entonces va en la misma dirección de A, pero tiene magnitud 1. ¿Y cómo se construye? Entonces dividir el vector o multiplicar por el inverso de la magnitud de A al vector A.
Ahora seguimos con la suma de vectores. Vamos a ver cómo se suman dos vectores, digamos el vector A y el vector B. Primero, entonces vamos a dibujar el primer vector, en este caso sería el vector A. Luego vamos a colocar el segundo vector, de tal forma que su cola quede en la cabeza del primer vector. Entonces así pondríamos B. La cola de B en la cabeza de A. El vector suma es aquel cuya cola queda en la cola del primer vector y su cabeza en la cabeza del segundo. Entonces el vector verde sería la suma de A más B. Ahora vamos a ver la resta de vectores. La resta de vectores la podemos ver como la suma entre un vector y el segundo vector multiplicado por el escalar menos 1, como podemos ver acá en pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el primer vector, en este caso sería el vector A, y el segundo vector lo multiplicamos por menos 1 y el vector menos B colocamos su cola en la cabeza de A. Ahora el vector resta va a ser la suma entre A y menos 1 por B. Entonces va a ser un vector cuya cola está en la cola de A y cuya cabeza está en la cabeza de menos 1 por B. Bueno, por último vamos a mencionar unas propiedades algebraicas de los vectores. Primero, la ley conmutativa. Esta ley lo que nos dice es que si estamos sumando los vectores A más B, no importa el orden en el cual lo hacemos. Es decir, es lo mismo sumar primero A más B a sumar B más A. Tenemos la ley asociativa. Primero, la ley asociativa para la suma de vectores, que implica que si tenemos tres vectores y primero sumamos B y C y luego le adicionamos A, es lo mismo que primero sumar A más B y luego adicionarle C. Tenemos también la ley asociativa para la multiplicación por un escalar. Entonces, para la multiplicación por un escalar, lo que implica la ley asociativa es que si multiplicamos primero el vector A por el escalar D y luego le multiplicamos C, es lo mismo que multiplicar los dos escalares y luego multiplicarlos al vector A. Por último, tenemos la ley distributiva. Entonces, también una versión para la suma de vectores, que en este caso sería, tenemos el escalar C y lo estamos multiplicando a la suma entre los de vectores A más B, y es lo mismo a multiplicar C por el vector A y luego adicionarle la multiplicación de C por el vector B. Y también otra versión sería que es lo mismo si primero adicionamos dos escalares y luego se los multiplicamos al vector A que si multiplicamos el escalar C por A y luego le adicionamos el escalar T por A. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de suma de vectores. Entonces el ejemplo dice así: la magnitud del vector A, que es esta, se denota así, es 5 y su dirección es θ sub A igual a 45 grados. La magnitud del vector B es 3 y su dirección es 90 grados. Calcular la magnitud y la dirección de los vectores A más B, B más A y A menos B. Bueno, para eso ya he dibujado acá el par de ejes coordenados, la recta Y, la recta X, se cruzan y forman 90 grados. Y vamos a escoger un origen para el vector A. Voy a escogerlo por acá. El vector A tiene 5 unidades y su dirección es 45 grados. Entonces vamos a tratar de dibujarlo acá. Partimos de acá. Me queda más o menos por acá, ¿no? Vamos a medir con la regla. Sí. Ok, vamos a hacer la flechita que lo caracteriza. Ok, ahí nos quedó el vector A. Este sería el vector A. Bueno, el vector B. A ver, notemos el ángulo acá una vez. Entonces, el ángulo acá
es 45 grados. El vector B. El vector B es un vector que tiene magnitud 3 y su dirección es 90 grados. Vamos a dibujarlo por aquí. Voy a dejarlo por acá. Bueno, 90 grados significa esto, ¿no? Si partimos acá, con una línea recta. Si partimos de acá, 1, 2, 3. ¿Ok? Ese sería el vector B. Este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados. Entonces, con el eje positivo X tiene 90 grados. Para sumarlos, entonces vamos a trasladar este vector de acá, el vector B. Recordemos, este es el vector B. Lo vamos a trasladar para acá. ¿Okay? Entonces, A más B significa colocar la cola del segundo en la cabeza del primero. Bueno, vamos a tratar de trasladar acá esto. Acá, ¿no? Un poquito más arriba, por aquí, ¿no? Y la cabeza de esto por acá. Bueno, aquí. Bueno, ahí está el vector B. Bueno, recordemos que acá dibujamos unos ejes donde está el vector B, donde comienza el vector B, ponemos unos ejes y sabemos que este ángulo es de 90 grados. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿dónde queda o de dónde hacia dónde va el vector A más B? Vamos a poner aquí el vector A, es este. Entonces, ese vector queda desde la cola del primero a la cabeza del segundo. Y ese será el vector A más B. Bueno, ahora para calcular las cantidades que nos piden, vamos a hacer uso del teorema del seno y del coseno. Observen lo siguiente. Necesitamos saber cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá, o sea, la magnitud del vector A más B. ¿Qué tenemos? Tenemos esta magnitud de acá hasta acá y tenemos esta magnitud de acá hasta acá. Además de eso, tenemos este ángulo que hay de acá hasta acá. ¿Por qué? Observen lo siguiente. Este ángulo es de 45 grados y debido a eso, este de aquí también es de 45 grados. Vamos a hacerlo aquí bien. 45 grados. Como este es de 90, este de aquí, entonces acá también tenemos 90. Por lo tanto, todo este ángulo de acá vale ¿cuánto? 135 grados. Bueno, aquí entonces vamos a utilizar el teorema del coseno para conocer cuál es la magnitud de A más B. Observen lo siguiente, del teorema del coseno se deduce que la magnitud de A más B al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que queda contrario al lado A más B. En este caso, alfa, llamé a
35 grados. Bueno, el coseno de 135 grados es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Continuando acá, entonces tenemos que la magnitud del vector a más b al cuadrado es igual a la magnitud de a al cuadrado. En este caso es 5, ¿no? Entonces tendríamos 5 cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces 5 por 3 por menos raíz de 2 sobre 2. Y esto nos da después de tomar raíz, vamos a tomar raíz acá, vamos a raíz de todo esto, vamos a poner así, nos da aproximadamente 7.43. Bueno, vamos a medir con nuestra reglita, a ver si nos aproximamos. Vamos a inclinarla aquí. 0 a 7, más o menos, ¿no? Bueno, gráficamente también llegamos a un resultado similar, ¿no? Ok. Ahora tenemos que calcular el ángulo, es decir, la dirección, ¿no? El ángulo que forma el vector a más b con el eje x. En ese caso sería este que voy a señalar aquí en amarillo. Este de aquí. Ese es el ángulo que nos pide. Vamos a hacer un buen ángulo acá. A este ángulo vamos a llamarlo θ sub a más b. ¿Cuánto vale? Para esto vamos a utilizar el teorema del coseno. Para esto vamos a definir primero un ángulo acá. Vamos a llamar beta. En este caso, el teorema del coseno nos dice que, vamos a hacerlo por aquí, el seno de beta sobre la magnitud de b, observen bien el triángulo, es igual al seno de alfa, alfa es el 135, dividido entre la magnitud de a más b. Bueno, reemplazando valores tenemos que seno de beta sobre la magnitud de b, que es 3, es igual al seno de 135 dividido entre lo que nos acabo de dar, ¿no? 7.43. Bueno, vamos a despejar aquí beta. Primero pasamos a multiplicar el 3, entonces nos queda este 3 que teníamos acá, pasa a multiplicar y nos queda así, y sacamos el seno inverso. Entonces, sacando el seno inverso a ambos lados, obtenemos esto. 3, seno de 135 grados. Sobre 7.43. Y eso nos da 16.58 grados. Si lo están haciendo, recuerden poner en la calculadora en grados y no en radianes. Bueno, hemos terminado, todavía no, ¿no? Recordemos que el ángulo que
tenemos que calcular es el que está en amarillo, que es teta A más B. Pero ¿qué relación existe ahí entre beta y teta A más B? Pues que 45 más beta es igual a teta A más B. Entonces tenemos teta A más B, que es el que estamos buscando. Ese es igual a 45 grados más beta. O sea, esto es igual a 45 grados más 16.58 y eso nos da 61 bueno, 58 grados. Podemos utilizar nuestro transportador aquí para tratar de averiguar si geométricamente, haciendo la medida, estamos más o menos en lo correcto. Entonces ponemos nuestro transportador acá y más o menos, ¿no? Ok, un poco más de 60 grados. Ok, perfecto. Bueno, intentemos ahora lo otro que nos piden, que es el vector b más a. Si recordamos las leyes que hemos visto anteriormente, recordemos que la suma de vectores es conmutativa. Lo que vamos a hacer en este caso entonces es corroborar efectivamente que se cumple para este caso específico. Lo primero entonces es dibujar nuestro vector b. Vamos a escoger un sitio, digamos por acá. El vector b es un vector que hace 90 grados con el eje x positivo. Sería este en este caso. Y el vector a, vamos a dibujarlo en alguna parte. Digamos por acá. Es un vector que vale 5 unidades y tiene 45 grados. Entonces creo que es más o menos por acá, ¿no? Este sería nuestro vector A. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la suma? La suma es, coloqué el segundo vector, la cola del segundo vector, en la cabeza del primero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trasladar este vector de acá para acá. De esta manera, ¿no? Manteniendo los 45 grados. Vamos a colocar nuestro pequeño eje de referencia también. Aquí. A ver si podemos trasladar esto. No. Ok. Tenemos nuestro vector A. El vector A más B, entonces, es un vector que va de la cola del primero a la cabeza del segundo. Y esta es la cola del primero. Y esta es la cabeza del segundo. Vamos a tratar de hacer la flechita también. Bueno, se confunde con la otra, pero esa es la idea. Bueno, ¿qué nos piden calcular? Entonces la magnitud, ese sería el vector B más A. Nos piden calcular la magnitud y la dirección. ¿Cuál sería la dirección? Esta de aquí. Vamos a llamarla teta A más B. Observen que este ángulo de aquí
es de 45 grados. Y este ángulo de acá es de 90 grados. Lo que hace que todo este ángulo de acá, que va de acá hasta acá, este ángulo, valga 135 grados. Bueno, usando el teorema del coseno, tenemos que la magnitud de A más B al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado, exactamente igual a la ecuación anterior, para el ejercicio anterior, menos 2 veces la magnitud de A, la magnitud de B por el coseno de, pongamos de una vez, 135 grados. Básicamente nos da lo mismo, es el mismo resultado. Entonces A más B en magnitud es aproximadamente igual a 7.43. Ahora tenemos que calcular el ángulo. Para eso podemos definir aquí también este ángulo, al que voy a llamar beta. También llamémoslo alfa, ¿no? Bueno, y por el teorema del seno, perdón, sabemos que seno de alfa dividido entre la magnitud de A es igual a seno de 135 dividido entre la magnitud de A más B. Vamos a continuar por aquí. Entonces la idea es despejar alfa. Entonces nos queda así. Alfa es igual al seno inverso de la magnitud de A, seno de 135 grados, sobre la magnitud de A más B. Bueno, y eso nos da, intercambiando los valores de A, magnitud de A por 5 y la magnitud de A más B por 7.43. (28.41 grados). Bueno, pero el ángulo que buscamos es θ A más B. Entonces, del dibujo tenemos la relación, ¿no? Vean que este ángulo de acá es 90. Entonces, si nosotros sumamos θ A más B más alfa, eso nos da 90 grados. Entonces, θ A más B, ya cambiando el valor de alfa por lo que encontramos, daría 90 grados menos 28.41 grados. Y eso nos da aproximadamente 61.58. Que debe ser aproximadamente lo que nos dio aquí también, ¿no? Exactamente. Entonces concordamos tanto en magnitud como en dirección. Bueno, intentemos ahora A menos B. Recordemos que ya vimos que A menos B realmente es A más, o sea, es una suma, multiplicar el escalar menos 1 por B. El resultado de multiplicar menos 1 por B hace que la dirección se invierta, ¿no? Es decir, este nuevo vector tiene una dirección invertida con respecto al vector B y tiene la misma magnitud. Entonces dibujemos los vectores que vamos a sumar.
primero dibujemos el vector A. Vamos a ponerlo por acá. Más o menos ahí. Este sería nuestro vector A. Bueno, vamos a colocar B más o menos por acá. B es un vector. B es un vector que hace 90 grados con el eje X positivo, ¿no? Y tiene una magnitud de 3 unidades por acá. Ese sería el vector B. El vector menos B, ¿qué sería? Un vector que hace 180 grados con aquel, con este que acabamos de dibujar, con B. Y tiene la misma magnitud, ¿no? Una magnitud de 3. Este sería el vector menos B. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Trasladar el vector menos B, la cola de él, hacia la cabeza de A. Vamos a volver a dibujarlo acá, en la cabeza de A. Entonces vamos a poner un par de ejes. De esta manera. Y dibujamos el vector B. Vamos a traerlo por acá. Ya tenemos la distancia. Por aquí. Por aquí. Bueno, esta sería la cabeza. Y vamos a dibujar un vector. El vector resultante. Bueno, ese sería el vector menos B. Y el vector resultante queda por aquí. Bueno, ya sabemos que el ángulo del vector A menos B nos tiene que dar bastante pequeño. Entonces este sería el vector A menos B. Bueno, observen una cosa aquí. Este ángulo de aquí es de 45 grados. Eso hace que, observen que es hasta el eje X, ¿no? Observen que ese mismo ángulo se ve reflejado acá. Y debido a que este ángulo de acá es 90, entonces este ángulo de acá también es 45 grados. Bueno, ahora sí podemos utilizar el teorema del coseno para ese triángulo y poder calcular cuál es la magnitud de A menos B. Entonces, la magnitud de A, vamos a escribir aquí en blanco, la magnitud de A menos B, así, es igual a la magnitud de A más alfa. Bueno, antes de eso, vamos a hacer una pausa acá. Recordemos que la magnitud de A más B es igual a la magnitud de A más menos 1 por B, ¿no? ¿Okay? Entonces, la magnitud de A menos B
al cuadrado es igual a la magnitud de A, bueno, A menos 1 por B, vamos a escribirlo como menos B, más la magnitud de menos B, menos 2 veces la magnitud de A, por la magnitud de B, por, a ver, miremos del dibujo el coseno de quién. Entonces, recordemos, estamos con A, estamos con B, el ángulo del que estamos hablando es precisamente este de 45, y este es el lado, este lado es el lado opuesto a ese ángulo. Entonces, ese ángulo es de 45 grados, pongámoslo de una vez acá. Bueno, entonces aquí tenemos que la magnitud de A es 5, aquí nos faltan los cuadrados, mucho ojo, 5 cuadrado más, bueno, cuidado que nos haya faltado por ahí en alguna parte, menos 2, 5 por 3, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y eso nos da aproximadamente 3.58. Bueno, vamos a usar nuestra reglita para medir si realmente nos dio si geométricamente aquí, midiendo directamente, nos da 3 más o menos, ¿no? 3.5 más o menos, ¿no? Entonces, básicamente nuestro resultado es correcto, que es este, y nos queda calcular el ángulo, la dirección. Bueno, la dirección es este ángulo aquí, pequeñito, que vamos a llamar θ sub A menos B. Bueno, vamos a llamar beta a este ángulo, que no es el de 45, ¿no? Vamos a llamar beta a ese ángulo. Y vamos a utilizar teorema del seno para calcularlo. Tenemos entonces el seno de beta sobre la magnitud de menos b es igual a el seno de 45 sobre la magnitud de a menos b. Bueno, vamos a despejar aquí el beta. Entonces aquí tendríamos seno de beta igual a magnitud de b es 3, ¿no? 3 seno de 45 grados dividido entre, aquí nos falta una rayita, la magnitud de a menos b, que es 3.58. Entonces beta es igual al seno inverso de 3 seno de 45 grados sobre 3.58. Bueno, la relación entre θ, como ustedes observan ahí del dibujo, θ a menos b es igual, más bien, ese ángulo beta más beta es igual a 45 grados. Por lo tanto, θ a menos b es igual a 45 grados menos beta. Bueno, el valor numérico de beta es el siguiente. Perdón, 36. Bueno, 36.34. Eso hace que, y también estamos, ese es 45, ¿no?
Eso hace que esto sea 45 menos 36, eso da aproximadamente 8,66 grados. Cojamos nuestro transportador y miremos a ver qué nos da más o menos eso. Bueno, sí, ¿no? Entre más o menos ahí se nota, ¿no? Da un poco menos de 10. Ok, con eso terminamos el ejemplo.